Nos vamos acomodando para comenzar este segmento que tiene que ver con la información que nos comparte desde La Paz, Bolivia, Gabriel Villalba Pérez, en su columna La Voz del Indígena Urbano, un segmento que tenemos todos los miércoles aquí en el programa. A ver si lo tenemos disponible a nuestro querido amigo y compañero, camarada también, Gabriel Villalba Pérez. Es suspenso, cuando suena el teléfono es suspenso. ¿Estará? Hola. Gabriel, muy buenos días, ya estamos al aire, ¿cómo estás? Te saluda Sergio Roni, estamos en Radio Lateral, en tu columna, La Voz del Indígena Urbano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Ronnie? Un gusto, como siempre, compartir con ustedes y pues poder llegar a tantos compañeros, compañeras, hermanos, hermanas de la patria grande, de Argentina en especial y de Bolivia, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, acá estamos bailando con la más fea, ¿no? Porque tenemos un intento de arrebato del FMI, va a discutirse en el Congreso en algunas horas, mientras las movilizaciones se vuelven a repetir frente al Congreso de jubilados con el apoyo de hinchas argentinos, pero con la amenaza de una nueva represión. En ese contexto, preocupados también por nuestro continente, preocupados por nuestros países hermanos, y cuánto valoramos, Gabriel, tener estos minutos al aire para que nos des información actualizada del clima complicado, por cierto, político del Estado plurinacional. Sí, es importantísimo el hecho de analizar a escala regional, a escala continental, lo que está aconteciendo en nuestros pueblos, porque el ámbito de las imposiciones económicas que datan ya desde el consenso de Washington, mucho antes quizás desde el Plan Cóndor también, en realidad el consenso de Washington es para ajustar la deuda económica de los países latinoamericanos después de haber sido adquirida por los dictadores latinoamericanos, ¿no? Del Plan Cóndor. Entonces, desde aquella época creo que surgieron muchos gobiernos con una vertiente también de rescatar y analizar el ámbito de la imposición y el terrorismo financiero del FMI, del Banco Mundial, del BID, para tratar de rescatar también a nuestros países, las deudas soberanas y demás. Recordemos que en Argentina, por ejemplo, los fondos buitre hicieron estragos allá en su país. En Bolivia sufrimos procesos de capitalizaciones y privatizaciones que eran pues instrucciones directas del BID, del Banco Mundial. Y del Fondo Monetario Internacional, que terminaron expoliando nuestros recursos naturales, terminaron vendiendo a precio de gallina muerta nuestras empresas estratégicas de gas, de telecomunicaciones, de agua, de saneamiento básico, de electricidad. Es verdaderamente el accionar de estos organismos financieros, el verdadero terrorismo al cual combaten nuestros gobiernos progresistas. Lo hizo Néstor, lo hizo Cristina, lo hizo Correa, lo hizo Lula, lo hizo Evo, lo hizo Chávez, lo hace también Maduro con el bloqueo feroz contra el pueblo venezolano. Cuba, ni qué decir, ¿no? Desde el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Entonces, estamos viviendo una complejidad que nos retrotrae esas viejas luchas de los 90, de los 2000, bastante fuertes, que dieron origen a los gobiernos progresistas latinoamericanos, ¿no? Creo que estamos volviendo a vivir una efervescencia de todo ello. Recordábamos el discurso de Maradona en favor de los jubilados, ¿no? Cómo instaba al apoyo de los jubilados y cómo el día de las semanas pasadas y hoy, como tú muy bien lo narras, pues las barras de los clubes deportivos de fútbol, que es una cultura casi que religiosa en Argentina, pues apoyan una causa tan fundamental como es estar al lado de los jubilados y que no les sigan robando de frente y prácticamente diciendo que se tienen que morir los jubilados, ¿no? El olvido sistemático de gente que ha trabajado toda su vida es lo que proyectan estos gobiernos neoliberales como el de Milei en Argentina y las características que tiene el gobierno de Luis Arce Catacora también, que se presenta como un gobierno de izquierda, pero en el accionar es nada más y nada menos que las viejas políticas del neoliberalismo. A ver, y en materia de la política, la expectativa que hay por las elecciones del próximo 17 de agosto, se sigue
reconfigurando una y otra vez, como si fueran las capas de una cebolla, la información que claro, le empieza a ganar una a otra a medida que van renovándose los intentos por cerrarle los caminos al máximo líder, no me canso de decirlo, el máximo líder que tuvo alguna vez la historia de Bolivia, Evo Morales Ayma, que muestra la intención abierta, sincera, de volver a conducir los destinos de la patria. Sin embargo, pareciera que esto genera como si le tiraras agua bendita al diablo, ¿no? Quedan todos locos buscando la manera de impedírselo. ¿Cómo está ese escenario? Si el día de hoy se realizaran las elecciones generales en Bolivia, con Evo Morales de candidato, ganaría indudablemente. ¿Por qué? Porque en Bolivia estamos viviendo un proceso de profunda crisis económica, de profunda crisis de los productos de primera necesidad y sopesando una crisis generada también por la divisa norteamericana, por las propias políticas económicas del gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, pero también el desabastecimiento de combustible, de diésel y de gasolina, ¿no? En este contexto complejo para la sociedad boliviana, pues encontramos múltiples sectores que se están movilizando. Hablamos de maestros, hablamos de transportistas, hablamos de productores de soya, productores de leche, hablamos de amas de casa, hablamos de múltiples sectores movilizados. Esta semana hay una gran marcha que se está dirigiendo también a la sede de gobierno, para que el gobierno de una vez y por todas resuelva la crisis económica, el descalabro económico al que nos ha llevado. ¿Cómo responde el gobierno? Mientras la gente le pide soluciones económicas, el gobierno piensa en soluciones políticas y convocó el día de ayer, se desarrolló ya el día de ayer, un encuentro político del gobierno, del presidente Luis Arce Catacora, sus ministros, con figuras políticas de oposición, con Manfred Reyes Villa, con Eva Copa, con Chi Yun-chu, con todos los candidatos los precandidatos presidenciables, ¿no? Como el objetivo del gobierno dice: estamos en un momento en el cual se puede destruir la institucionalidad, se puede destruir el mandato, incluso corre en riesgo que mi persona termine el mandato constitucional, motivo por el cual hay que realizar una gran cumbre política para asegurar que se va a cumplir mi mandato y asegurar también el mandato del próximo gobierno. Es decir, es un gobierno que ya se ve perdido y que por eso tiene que recurrir a los tradicionales rivales políticos, odiadores de Evo Morales, para plantear soluciones políticas a un problema que es eminentemente que requiere soluciones económicas y sociales, ¿no? En lugar de convocar a los productores, en lugar de convocar a la sociedad civil, en lugar de convocar a pues actores de la economía boliviana, decide convocar actores de la política boliviana, ¿no? Esos son los intereses. Entonces tienes un gobierno que, mientras la sociedad demanda soluciones económicas y sociales, está pensando en cómo sobrevivir los meses que le quedan. Está pensando en cómo salir por la puerta grande y darle el desastre al próximo que gane las elecciones, siempre y cuando no sea Evo Morales, ¿no? Esa es la perspectiva, en un contexto de un gobierno que también se ha dedicado a intentar proscribir por todos los medios posibles a Evo Morales. No lo ha podido hacer y por eso ahora quiere proscribir la sigla con la cual intenta participar Evo Morales en las próximas elecciones, el Frente para la Victoria. Esto también se le ha venido abajo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Si en Bolivia seguimos en un estado de convulsión, en un estado social en el que actualmente estamos, de alta conflictividad social, el Tribunal Supremo Electoral no se va a atrever a meterle más gasolina al incendio social, económico y político que tenemos actualmente, inhabilitando a Evo Morales, ¿no? Por el contrario, y lo que quiere el gobierno es estabilizar absolutamente todo, que todo esté como un campo armonioso, y en ese campo armonioso inhabilitar o proscribir a Evo Morales utilizando el Tribunal Supremo Electoral, y de esa manera, si es que existiera convulsiones o conflictividad, que evidentemente lo hubiera si se inhabilita a Evo Morales, echar la culpa de todo
nuevamente a Evo y al Bloque Nacional Popular, ¿no? Entonces, esas dos perspectivas son las que se está manejando desde acá, desde Bolivia, una desde la voluntad popular y otra desde la voluntad gubernamental de un gobierno que, lo vuelvo a decir, tiene todas las características de un gobierno neoliberal. Cuando uno analiza y piensa, ¿no?, lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país, cuando observa las dificultades que hay para poder llegar a fin de mes de la clase trabajadora, esto claramente ha sido un deterioro social, económico o socioeconómico de los sectores más vulnerables, pero también de la clase trabajadora, que es la mayoritaria. En paralelo o como efecto espejo, ¿cómo está la situación de los trabajadores de Bolivia a la hora de comprar alimentos, de comprar un vestido, de necesitar transporte, de pagar los servicios, las tarifas, la luz, la electricidad? ¿Cómo se ha encarecido eso, como por ejemplo se experimenta en la Argentina? ¿Es eso un motivo de debate que lo tiene acorralado por estas horas? Interpreto que es lo que me estás diciendo, pero quiero profundizar en esto. Sí, sí, indudablemente, para muestra un botón, ¿no? El tomate, que es de primera necesidad, compras 4 tomates por 6 bolivianos, aproximadamente un boliviano 50 centavos cada tomate. El pollo entero, que antes costaba 32 bolivianos, el día de hoy compras con 32 bolivianos medio pollo, ¿no? El kilo de carne, que costaba alrededor de 35, 40 bolivianos, dependiendo del corte, hoy encuentras ese mismo corte a 70 bolivianos. Entonces todos los productos han subido alrededor del doble en Bolivia, y por supuesto que esto conlleva malestar de la población en su conjunto, ¿no? Más con la escasez de combustible, que es un problema que el mismo gobierno dijo que se presentó mucho antes de carnavales, que es un problema de larga data. Sin embargo, sus principales ministros estaban bailando en el carnaval de Oruro. Si era un problema de larga data, ¿por qué en lugar de bailar en el carnaval de Oruro no se dedicaron a plantear soluciones desde mucho antes, ¿no? Desde principios del año, desde finales del año pasado. Hacemos fila por el combustible, por gasolina, por llenar el tanque de nuestros vehículos, alrededor entre 3 a 4 horas. Esa es la situación en ejemplos concretos de lo que estamos viviendo en Bolivia. El huevo, que antes costaba, de acuerdo al tamaño, entre un boliviano y 1.20, el día de hoy tamaños pequeños encuentras a 1.50, ¿no? Huevo que es de primera necesidad, cada unidad de huevo. Entonces, estamos en una situación bastante compleja, bastante crítica, y el gobierno todavía sale en conferencia de prensa a través de la ministra de la Presidencia a decir: no estamos en quiebra, por si acaso no estamos en quiebra, por si acaso no estamos en crisis, por si acaso estamos bien, por si acaso con relación a otros países el suministro de combustible es el adecuado, el precio del combustible también, estamos subvencionando el combustible, no como pasa en otros países, ¿no? O sea, nos comparamos siempre con los peores, claro, porque compararse con el resto del mundo es, pues, delatar que estamos en un estado altamente preocupante en lo económico y social. Escuché bien cuando en el relato que nos estabas compartiendo. Está claro que a través de otros capítulos nos narraste la conflictividad que generó el gobierno de Bolivia para arrebatarle de las manos al pueblo boliviano la sigla MAS, ¿no?, que representaba a el campo nacional de Bolivia en la conducción y en el liderazgo de Evo Morales. Pero si no escuché mal, me decís que también intentaron proscribir el nombre de Frente para la Victoria, que es el actual nombre que ha elegido el espacio, que antes era el MAS, y que conduce Evo Morales, para ir a estas elecciones. Sí, sí, es una situación bastante grotesca, ¿no? La semana pasada se interpuso una solicitud ante el Tribunal Supremo Electoral, por la cual se pedía que el Frente para la Victoria no participe de las próximas elecciones del 17 de agosto de este año, en virtud a que en las últimas elecciones habría obtenido menos del 3% como sigla, motivo por el cual, según la Ley de Organizaciones Políticas, no tendría que participar en las próximas elecciones y habría perdido la personería jurídica, ¿no? Esta solicitud a instancias del Tribunal Supremo Electoral fue admitida por sala plena,
y pues causó mucha indignación porque dijeron, a ver, no pudieron inhabilitarlo a Evo Morales, le tienen seguido más de 12 procesos penales en su contra y tampoco pueden inhabilitarlo. Ahora, porque no pueden inhabilitarlo a él como persona, tratan de proscribir la sigla Frente para la Victoria, ¿no? Sin embargo, el equipo jurídico también analizó a profundidad esta acción en contra del Frente para la Victoria y se determinó que el Frente para la Victoria está habilitado puesto que existe una ley especial a instancias del gobierno de facto de Yanine Áñez, en la cual se indulta a todas las organizaciones políticas que habrían participado en las elecciones del 2019 para que puedan, pues, y hayan obtenido menos del 3% para que no pierdan su personería jurídica, ¿no? Entonces, este principio de preclusión, lo que ya ha sido juzgado y ha sido tratado, no puede volverse a tratar nuevamente, ha sido el que ha advertido que el Frente para la Victoria está pues totalmente habilitado, pero hasta el final intentan realizar esto. ¿Cuál va a ser la siguiente acción del gobierno? La siguiente acción va a ser, una vez que el Frente para la Victoria inscriba a su candidato presidencial Evo Morales, a su candidato vicepresidencial, a sus senadores, a sus diputados, todavía existe una etapa de impugnación de candidaturas, ¿no? Para la inhabilitación, que se tiene que decidir a instancias del Tribunal Supremo Electoral con base a la normativa electoral de nuestro país. Esa va a ser la última puerta que van a tocar los operadores de Luis Arce Catacora y de Bichoquehuanca para tratar de inhabilitar hasta el final a Evo Morales, ¿no? Y esa decisión de si Evo está habilitado o inhabilitado va a recaer en manos del Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal Supremo Electoral que lamentablemente está totalmente supeditado al gobierno de Arce. Es más, el día de ayer participó en esta reunión política que te voy narrando, pero también un Tribunal Supremo Electoral que no se va a animar a inhabilitar a Evo si es que la conflictividad social sigue como está ahora. Si la constancia de la conflictividad social está como está hasta el momento, pues el Tribunal Supremo Electoral no va a meter más calda, no va a meter más leña al incendio, ¿no? Por otro lado, si todo se armoniza, como lo dije hace un momento, pues el Tribunal Supremo Electoral, supeditado a los designios políticos del órgano ejecutivo, se va a animar quizás a decir, no, Evo Morales está inhabilitado, y ahí nuevamente se generaría toda una conflictividad social de alta gama que minaría la tranquilidad y armonía que se espera para tener comicios electorales el 17 de agosto. Claro, y pensando también en estos ánimos caldeados, no sé si el máximo tribunal electoral se animará en todo caso, si probaron proscribir el nombre, si probaron trabarlo con distintos métodos y no lo lograron, me imagino que la presión política desde el Ejecutivo Nacional y sobre todo esta furibunda derecha que hay en Bolivia intentarán presionar a ese tribunal para que posponga las elecciones, pero eso también sería cuestión de un análisis profundo, porque podría derivar en un escenario de extrema violencia, ¿no? O de inseguridad jurídica en todo el país, si quisieran posponer estas elecciones. Sí, de hecho era lo que pensaba el gobierno desde el principio, ¿no? Claro. El gobierno no planeaba tener el problema de desabastecimiento de combustible, puesto que existía un contrato del litio que le otorgaba una empresa rusa una concesión de 30 a 40 años en los yacimientos de litio que nosotros tenemos acá en Bolivia. Habrían negociado por detrás con esta empresa rusa que a cuenta de esa concesión, se les iba a dotar de gasolina, de combustible. Entonces el gobierno estaba esperando que salga el contrato del litio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se apruebe, y de esa manera hacer un cambio, si quieres, de esa concesión de litio por barriles de petróleo, ¿no? De gasolina, de combustible. Esta situación no se dio, se terminó trabando en la Asamblea Legislativa Plurinacional porque los contratos eran totalmente groseros, ¿no? Concesiones de 30 a 40 años, la transferencia de tecnología era mínima, los riesgos para el Estado boliviano eran altísimos y los beneficios para las empresas eran totalmente altos para ellos. No se respetaba el ámbito de la consulta previa con relación al territorio Norlipes, que es un territorio, una TCO, un territorio
un territorio comunitario. Entonces, un montón de observaciones que tuvieron estos contratos de litio que finalmente terminaron desbaratando la pretensión que tenía el gobierno central, ¿no? De concesionar nuestros yacimientos de litio a una empresa rusa. Esto terminó generando el conflicto de los combustibles, y con los combustibles en mano, ahora el problema de los combustibles en mano, lo que busca el gobierno es terminar su gestión lo antes posible y salir por la puerta grande, no terminar que la población lo saque por la ventana, ¿no? Por eso se alía con los tradicionales actores políticos opositores. Evo Morales, hablamos de Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, hablamos de la señora Eva Copa, de Chi Yung Chu, de todos los odiadores de Evo Morales reunidos ayer en Casa Grande del Pueblo, que ya no se puede denominar Casa Grande, ¿no? Es la casa de Luis Arce Catacora, o la casa del gobierno boliviano neoliberal. No se puede ya denominar la Casa Grande del Pueblo, porque estos personajes jamás hubieran pisado esas instancias, pero resulta que el gobierno les invita para que hagan un gran acuerdo político de estabilidad, que se lleven adelante las elecciones, que Luis Arce pueda terminar su mandato, ¿no? Para pues tratar de, lo vuelvo a decir, generar las condiciones ideales para proscribir a Evo Morales. Impresionante, Gabriel. Creo que nos has contado absolutamente toda la actualidad. Por supuesto, podríamos estar hablando horas, ¿no? De cómo pueden generar tanto, o pueden tener o vivir con tanto odio, con tanta maldad contra el pueblo, porque odiarlo a Evo Morales es odiar al pueblo boliviano, ¿no? A ver si abren los ojos. Es una locura cómo van generando un montón de instancias para ensuciar la política, no para allanarla, no para esclarecerla. Me hace acordar cuando intentan hablar de economía y te empiezan a marear todo. Arturo Jaureche, un gran pensador argentino, decía: cuando te marean mucho en la economía, abrí los ojos porque te están queriendo cagar. La economía, para explicarla, tiene que ser simple, y sobre todo para proteger a las grandes mayorías tiene que ser simple, clara, y todos tenemos que entender la economía, por lo tanto la política también. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto odio? Y bueno, está claro por qué tanto odio contra Evo Morales, porque le dio felicidad a las grandes mayorías, a los pueblos que han sido tan castigados durante tanto tiempo en el país, y que por fin pudieron sonreír y acceder a derechos que en muchos casos habían sido inimaginables. Por eso el amor hacia Evo y el apoyo, y también nuestro apoyo y nuestro reconocimiento. Por eso también, Gabriel, celebrando y agradeciéndote esta columna, La Voz del Indígena Urbano. Muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Ronnie, por hacer posible este espacio de guerrilla comunicacional que nos permite llegar a Argentina, a Latinoamérica y al mundo, por supuesto también a Bolivia, para compartir y contrastar la verdad de lo que acontece y lo que nos cuentan los medios tradicionales de comunicación acá en Bolivia, ¿no? Dicho sea de paso, muchos medios, muchos analistas políticos y demás que estaban totalmente alineados al gobierno de Luis Arce Catacora, hoy empiezan a saltar del barco, ¿no? Empiezan a dejar solo a un gobierno, obviamente saben que está en caída libre, un gobierno que no puede ni administrar la economía, que supuestamente era el fuerte de Luis Arce Catacora, pues ya empiezan a alejarse masivamente, ¿no? Algunos de manera frontal, algunos de manera disimulada, ya empiezan a dejar de lado la pauta publicitaria, otros analistas ya empiezan a hablar mal del gobierno, criticando la situación actual que estamos teniendo, ¿no? Con documentos y hechos fehacientes. Estos analistas no vuelven a pisar los medios de comunicación controlados por el gobierno, ¿no? Entonces, y así como van dejando estos líderes de opinión también de lado, pues a un gobierno totalmente desastroso, también la población, hay que respetar bastante la sabiduría popular que tiene la casera, que tiene el casero, que tiene la gente que te vende los productos en el mercado, el taxista con el que estás hablando, la gente que está en el minibús compartiendo el transporte público contigo. Te dice: con el Evo no teníamos estos problemas, con el Evo no había filas, con el Evo estábamos bien, con el Evo había plata, con el Evo me podía comprar mi casa, mi terreno, mi departamento, había financiamientos sociales, no tenía estos problemas, no tenía que estar preocupándome qué le voy a dar de comida a mis hijos, o si va a subir el arroz, va a subir el fideo, va a subir el huevo, va a subir las verduras cada semana o cada mes. Esa sabiduría popular es la que finalmente añora
la vuelta de Evo Morales por mera comparación, por mera comparativa. Ahora nos quieren vender el discurso de que toda la administración del MAS ha sido el problema. Los 14 años de Evo Morales y los 5 años de Luis Arce Catacora. Eso es totalmente una mentira, ¿no? Y hay que decirlo fehacientemente. ¿Por qué? Porque ellos plantean que el modelo neoliberal, desde la oposición más recalcitrante te hablo, ¿no? Plantean que el modelo neoliberal es el mejor, el que da riqueza, el que da alegría, el que da prosperidad, así como está pasando en Argentina. Osan poner el ejemplo de Argentina, imagínate, ¿no? Dios. Con los niveles de indigencia, con los niveles de represión, con los niveles de todo lo que está pasando allá en Argentina. Y pues estos personajes, si hubiera funcionado bien el neoliberalismo, Bolivia hubiera sido Suiza desde 1985, cuando se promulga el decreto supremo 21060 que da origen e inaugura la era neoliberal en el país, ¿no? Sin embargo, esto no fue así. Tenemos que desde 1985 hasta el 2005, que asciende Evo Morales al poder, Bolivia era un desastre económico, social, político, financiero, ¿no? Y que en el periodo de Evo Morales 2005 a 2019, con la nacionalización de los hidrocarburos y con decisiones políticas de carácter social, pues Bolivia llegó a ser reconocida incluso mundialmente, su modelo estudiado por cientistas sociales, economistas y demás, y posteriormente a la ruptura del orden constitucional con Yanine Áñez hasta digamos 2019-2020 hasta el día de hoy 2025, hemos vuelto a la administración de un modelo neoliberal a la cabeza de Luis Arce Catacora que prioriza lo mercantil privado por sobre lo social, colectivo, ¿no? Y esos periodos son los que tenemos que diferenciar y saberlos distinguir con datos, con pruebas documentales, con documentos fehacientes, así como hemos estado presentando en este programa, en muchos otros espacios, para deconstruir esa vieja idea que intentan imponer, ¿no? De que no, el problema es que todo el modelo del MAS está mal, que el modelo socialista es el problema, el modelo marxista es el problema, ¿no? ¿Y qué quieren? ¿Qué plantean? ¿El modelo de Milei? Ese es el modelo que plantean para Bolivia, lamentablemente. Gabriel, impecable. Te queremos mandar un fuerte abrazo desde aquí, desde la Argentina, y la promesa, Dios mediante, de reencontrarnos el próximo miércoles. Claro que sí, un gusto compartir con ustedes y un abrazo gigante. Bueno, hasta pronto. Fuerte abrazo. Gabriel Villalba Pérez, analista internacional, analista político desde La Paz, Bolivia, compartiendo con nosotros información esencial, muy necesaria en este tiempo violento que está viviendo América Latina, nuestros hermanos de Bolivia dando la batalla como nosotros aquí, sin descanso y sin mirar atrás.